Bienvenidos a Escuela de Gigantes. Yo soy Rocío Ortizdana y junto con Marcelo Ortizdana y Francisco Ortizdana les estaremos compartiendo las estrategias que tienen en común las personas de éxito para que vos puedas utilizarlas y alcanzar tu máximo potencial y despertar ese gigante que hay en vos. Hoy oficialmente empezando con el tema de la zona de confort. Sí, hablábamos de zona de confort y también a veces zona de estancamiento. Lo que pasa es que se mezclan muchos temas. El problema es que se ha categorizado tanto, se ha popularizado tanto estas frases, estos conceptos que todo el mundo queriendo ayudar a otros, ayudándose a sí mismo, habla de esto de salir de la zona de confort. Y es un tema muy complejo. Yo lo voy a dividir en dos partes a lo que voy a hablar hoy. Como siempre, Francisco nos va a traer la definición y algunos conceptos más, y la Rob, por supuesto, va a aportar los suyos. En primer punto, vamos a viajar a Grecia. La canción que pusimos, Canción Gigante, es Penélope, escrita y compuesta por Joan Manuel Serrat, y tomamos la canción de Diego Torres, por eso digo que recorremos muchas partes del mundo. Allá en la antigua Grecia todos saben que Ulises va junto con Aquiles en la Odisea y la Ilíada a rescatar, a vencer a los en Troya, la guerra de Troya, la famosa guerra de Troya. Y resulta que Ulises, como pongo en mi primer libro, cuando ganan la guerra de Troya, él inventa el caballo de Troya, tiene una dificultad y desafía a un cíclope. Incluso lo hiere, y lo peor que hizo es que se burló de él. Entonces, como el cíclope era el hijo de Poseidón, el dios del mar se venga. Y tarda, creo que 20 años en poder volver a su tierra. Ítaca, ahí donde él había salido y donde él tenía su reino. ¿Y quién estaba en Ítaca? Penélope, su esposa. Y era una persona muy bella y todos querían apoderarse del reino de Ítaca, o Ítaca. Penélope, para sobrevivir, y porque estaba enamorada de su marido, que era Ulises, dice que ella va a casarse, le exigían casarse, se va a casar cuando termine de tejer una prenda, no sé, una bufanda o un saco. Entonces Penélope de día tejía, todos la veían tejer, y de noche destejía, para ganar tiempo. Su estrategia era supervivencia, para ganar tiempo. Ulises quería volver, pero hubo tantas dificultades, tantas acechanzas que no podía volver. Pero estamos hablando de una historia de supervivencia frente a la adversidad, una estrategia defensiva para lograr el éxito. ¿Sí? Siempre el objetivo era vencer la acechanza, los traidores, que había mucho, y Penélope muy astutamente desarrolla esta estrategia y logra vencer a sus adversarios porque Ulises vuelve y se venga y la libera de la opresión. Quiero que destaquemos esto, ¿sí? Es una estrategia de supervivencia frente a las amenazas y las traiciones en las que se encontraba Penélope. 2 siglos después viene el genial Joan Manuel Serrat y compone la canción Penélope. ¿Y de qué habla la canción Penélope de Serrat? De una chica que se enamora de un muchacho que le hace una promesa que dice: espérame, yo vuelvo. Y ella va y todos los días va a la parada del tren a esperarlo, en pos de esa promesa y en pos de esa imagen que ella tiene de su amor. La misma canción
terriblemente real y cruel. Dice, se fueron marchitando su vida, sus años, y se fue desperdiciando todo. Después, cuando vuelve ese hombre que ella imaginaba, no lo reconoce, porque ella tiene esa imagen, quedó hechizada por ese momento, quedó en un limbo, en un estado de locura, en una zona no real, ¿sí? Una zona no real que ella imaginaba. Y dice Serrat, los hombres pasaban a su lado y eran objetos, ella no podía verlos. Y en realidad es una estrategia de locura, lo de Penélope. Penélope, digámoslo de pronto, estaba re chapita, estaba totalmente loca, desperdició su vida en pos de una promesa y repitiendo rituales imaginarios y satisfactorios para ella. Todos los días, repitiendo, con la esperanza de que algo cambiara, pero siempre desde afuera, que viniera esa persona amada que hizo la promesa. El problema de esta canción es que parece una canción romántica y una canción de amor y no una canción de locura. Al punto que Diego Torres y muchos más la cantan y la cantan como si fuera una canción de amor y no de una persona que desperdició su vida, su juventud, la posibilidad de tener una vida plena y la desperdició en la locura de esperar no sé qué, poner su vida en manos de otros y repetir un ritual que la mantenía en un limbo, negando la realidad. Bueno, las zonas de confort tienen mucho que ver con esto, ¿sí? Las llamadas zonas de confort. Estamos ahí poniendo las vidas en manos de algo que va a suceder y no tomando la vida en mis manos. Primer clave o enseñanza de esta historia: pone la vida en tus manos, ¿sí? Apodérate de tu vida y no te quedes ahí en el limbo esperando que venga de afuera la solución, el amado, el premio, el trabajo, lo que sea. Hoy vos tenés que crear tu propio trabajo. Es algo que yo trato siempre de enseñar. Y si vos te recibís o tenés clientes y esperás que tus clientes vengan a verte, y te vas a fundir. Vivís en el limbo de Penélope. Tenés que tomar la vida en tus manos y tomar acción, ir hacia adelante, ser el dueño de tu vida. Primer clave a tener en cuenta: tomar la vida en tus manos. Segunda clave: tenemos la costumbre, el ser humano se apega a los rituales. Y los rituales le dan placer. ¿Y por qué le dan placer los rituales? Y seguridad, porque lo que busca el cerebro, nuestro cerebro reptil, de que tanto hemos hablado y que la Ro también nos ha comentado, según Virginia Satir, terapeuta maravillosa que modelaron Linder y Barán, de los creadores de la PNL, decía Virginia Satir que lo que el ser humano busca, primero que nada, dice, es la seguridad. Y dice, ¿pero qué es la seguridad? Dice, es lo conocido. Es lo que conozco, es la seguridad. Entonces mi cerebro está tranquilo y contento porque estoy en la zona de seguridad. Y ya no sería zona de confort, sino es la zona de seguridad. La zona de seguridad es lo conocido, aunque lo conocido sea una locura, aunque lo conocido sea terrible. Por eso uno ve tantas personas que sufren violencia doméstica, del tipo que sea, o violencia en el trabajo, o en grupos, y siguen estando en esos grupos. Y están contentos porque es lo conocido. Y eso implica, como dijimos en programas anteriores, el problema que no imaginamos escenarios mejores. No nos permitimos imaginar, diseñar vidas mejores, vidas que estén en nuestras manos. A veces no los podemos imaginar y a veces creemos o definimos que no nos merecemos un destino mejor que el que se diseñó en nuestro entorno. Si Penélope se hubiera permitido imaginar que había otros hombres los que podía amar,
que había una familia que podía crear, o un trabajo que le hiciera sentir maravillosamente bien, o hacer algo en su comunidad donde ella se sintiera poderosa, feliz, viva, no hubiera estado en su locura ritual de ir a lo conocido, de estar en la estación de tren, marchitando su vida. Esta es la primera historia, tengo una segunda, y aparece un tema que ya voy tirando, que a veces lo necesario para poder imaginar otros escenarios, además de tener la ayuda muchas veces, la capacidad de diseñar, es también tener energía, tener la fuerza física y mental para poder hacerlo. Y ya vamos a hablar de eso después que estos dos maravillosos acompañantes vayan contando. Quizás por el final tengo una historia que tiene que ver con la energía y con los escenarios futuros, que uno muchas veces los ve, porque Penélope debería haber previsto que su vida iba a ser la de una pobre chica loca en una estación de tren, marchitando su vida, repitiendo los rituales de lo conocido, y ver las consecuencias de dónde iba a llevarla eso y haber tomado otro camino. Pero bueno, no pudo imaginar un futuro distinto. No pudo ver la trayectoria que ella había diseñado, y quizás lo que no tuvo fue ni la energía ni el entorno que le ayudaran a romper el hechizo tan grave que aún hoy se cree que esta canción Penélope es una canción romántica y no una tragedia, peor que la griega, porque las tragedias griegas terminaban mal y los humanos hacían todo lo posible por llegar a la solución. Y en esa búsqueda de solución, bueno, el destino le jugaba una mala pasada. La historia de Penélope y Ulises es una tragedia en cierto modo, porque los dioses, Poseidón se venga con Ulises por su astucia, por su soberbia de burlarse del cíclope, pero tiene un final feliz, porque ellos en realidad usaron todo lo que tenían en sus manos. Penélope, a diferencia de la Penélope de Serrat, Penélope tomó la vida en sus manos y dijo: ¿cómo venzo a estos que se quieren quedar con el reino, quieren poseerme? ¿Cómo los venzo? Y buscó la estrategia de tejer y destejer. Tomó la vida en sus manos. La Penélope de Serrat destruyó su vida en ese limbo de la zona de seguridad con los rituales que repetía día a día. Y es una triste historia y jamás una historia romántica. Y por último, estaba entre esta canción o el muelle de San Blas, donde en realidad es un paralelo a esta historia. La diferencia es que en el muelle de San Blas, la protagonista, antes que le entraran un loquero, por llamarlo de alguna forma fea, digamos, porque ya todo el pueblo sabe que ella está perdida en su razón, decide suicidarse. Es más trágica también, pero por la melodía y la historia también parece una historia de amor y no una historia de locura y fracaso. Bien, vamos, si les parece, con una definición que fue bastante spoileada por los comentarios, así que bien, porque significa que... Aclaremos que yo no sé qué van a hablar ustedes nunca. Claro, no, por eso bien que coincidimos. La zona de confort se define como un estado psicológico en el que una persona se siente segura. Esta seguridad puede venir gracias a que estamos en un entorno conocido, tenemos certeza de cómo se comporta este entorno y está bajo nuestro control. Pero generalmente cuando hablamos de la zona de confort, nos imaginamos que estamos re bien ahí, que es una zona ideal. Pero esta definición no nos habla de eso, nos habla simplemente que es conocido. Como decías vos, puede ser que el entorno en el que estemos no la estamos pasando bien, pero es mejor pasarla mal en este entorno que enfrentarnos a algo que no es conocido por nosotros. El típico mejor malo conocido que bueno por conocer. Tal cual. Bueno, en esta zona no hay incerteza, no hay incertidumbre, porque no se asumen riesgos. ¿Y por qué es importante? ¿Por qué lo traemos
al programa y le dedicamos todo un capítulo. Porque en esta zona no hay un desarrollo personal. En esta zona no se crece. Y justamente no se despierta este gigante interior que es de lo que trata el programa. Bueno, la zona de confort no es un lugar, es la combinación de nuestras rutinas y nuestra manera de pensar. Capaz tenemos una forma de pensar sobre algo, una opinión de algo, que la mantenemos simplemente porque poner a prueba esta idea, esta opinión nuestra, implica salir de nuestra zona de confort, implica entrar en un terreno inestable en el que no tenemos certeza. Que bueno, va mucho de la mano con lo que hablamos todo en el capítulo del sistema de las creencias. Bueno, esto de que el bienestar no se debe al contexto en sí, sino simplemente por la búsqueda fisiológica de nuestro cerebro de buscar la certeza. O sea, la sensación de bienestar es por estar en un lugar conocido, Claro, sin importar qué sea lo que estoy conociendo. tal cual. Así mismo, bien. Sí. Bueno, ¿de dónde surge el concepto de zona de confort? Varios psicólogos se juntaron e hicieron un estudio en el que analizaban el aprendizaje de la gente. El aprendizaje y el rendimiento en un trabajo. Se dieron cuenta que con un cierto nivel de confort, confort llamándole esto de certeza, control, había un rendimiento estable de las personas. Pero si se quería que este rendimiento mejore, se le debería agregar cada tanto en esta rutina algunos momentos de ansiedad, de descontrol, y a la larga eso llevaba a que el rendimiento mejore. Si no se sometía a estos desbalances de la rutina, no se mejoraba, no teníamos un mejor rendimiento. Ahora, a esta zona en la que se sale de la forma de confort de alguna forma, se le conoce como la zona de aprendizaje, donde tenemos agregada a nuestra rutina cotidiana ciertas incertezas. Pero en este estudio también se llegó a que si la ansiedad generada por estos estímulos externos superaba cierto umbral, el rendimiento bajaba en picada. O sea, a esta zona se le llamó la zona de pánico. O sea que no es completamente bueno estar experimentando todo el tiempo incerteza hasta que nos lleven a un punto que nos frustren, sino que hay que buscar un punto de equilibrio que nos pueda ayudar a mejorar este rendimiento día a día y sin saturarnos. Bueno, ahí tengo varios tips para eso, pero Robo, no sé si quieres aportar de tu lado. Bien, ¿por dónde empezar? Nuestro cerebro, ya hemos hablado otras veces, de que siempre tenemos una fisiología que está buscando todo el tiempo la supervivencia. O sea, la ley primera de todo ser vivo es mantenerse vivo. Entonces, en base a eso, todo nuestro sistema biológico y emocional se ha perpetuado en base a eso y fue generando diferentes adaptaciones. Ya hablamos otras veces de que nuestra mente responde rápidamente a los hechos, o a los pensamientos sobre los hechos, sin esperar una confirmación. Y en esto nos adelantamos continuamente porque siempre está buscando a ver cuál es el peligro, cuál es lo que puede salir mal y en este caso, bueno, siempre el desenlace sería la muerte, digamos. Entonces, cuando nosotros tenemos una zona bajo nuestra mirada, si vamos a una perspectiva biológica, por ejemplo, y estamos en un bosque, siempre vamos a preferir tener un panorama de qué hay en este bosque. ¿Sí? Prender un fuego, eso fue algo que siempre unió a la humanidad. Prender un fuego e iluminar mi área.
Entonces esta área que está iluminada y que puedo ver exactamente qué hay, y si llegara a aparecer algún tipo de depredador, lo puedo ver con anticipación porque ya conozco este terreno, es mucho más favorecedor a la supervivencia desde una perspectiva biológica. Y como somos primero una entidad biológica, es esperable que a nivel emocional suceda lo mismo. Lo que pasa es que nuestra fisiología se quedó un poco antigua y, como ya hemos hablado otras veces, desarrollamos una corteza prefrontal, desarrollamos la capacidad de cognitiva, de pensamiento y un conocimiento de nuestras emociones. No es que simplemente respondemos a nuestras emociones, sino que las podemos observar. Y esto nos puede jugar a veces a favor o a veces en contra, porque todo el tiempo estamos creando este bosque con este fuego, está continuamente en nuestra mente. Y los episodios, digamos, no queremos por ahí salir fuera de esta área conocida simplemente porque más allá del bosque está oscuro. Y hoy en la sociedad que tenemos, donde hay mucho nivel cultural, donde hay mucho para hacer de desarrollo desde el plano mental, que estrictamente no nos pueden llevar a la muerte, nuestra fisiología piensa que sí. Y en eso nos pone trabas. Otra cosa de la que hemos hablado es que nuestra mente también siempre busca generar hábitos, generar rutinas a los fines de ahorrar energía. Entonces establece caminos conocidos para las cosas, ya sea para nuestra rutina diaria o para nuestras formas de reaccionar. Entonces el empezar a salir un poco más de esta área de conocimiento, de esta área donde el fuego me ilumina hasta un límite y no más allá, y el empezar a pensar las cosas de otra manera, esto que decía Fran, el cuestionarme algo que ya conozco, requiere de un gran gasto energético. Pero acá se introduce otro concepto de la fisiología, que es el de la hormesis. No sé si lo escucharon, bueno, vos, Fran, sí. Que tiene que ver con el estrés beneficioso. Esto que decía Fran, el área de aprendizaje. Sin estrés no podríamos vivir. Necesitamos una cuota de estrés, una cuota de tensión significa estrés. Una pequeña cuota de tensión nos permite sostenernos vivos y una cuota un poquitito más grande nos lleva a un estímulo, a un desafío que nos hace crecer. Un niño, un bebé, por ejemplo, no aprendería a caminar sin un estímulo que lo lleve a eso y sin el pequeño desafío de moldear su cuerpo en pos de aprender a caminar. Entonces desarrolla gran masa muscular en las piernas, desarrolla mayor tonicidad en la espalda para poder mantenerse erguido. Todo eso es en base a un estímulo, un deseo de llegar hacia ese estímulo o hacia esa meta y poner en práctica cambios. Pero esos cambios no son a veces tan rápidos, incluyen un gasto de energía e incluyen momentos en los cuales no sabemos cómo hacer las cosas. Un bebé apenas empieza a caminar, se cae un montón de veces. Entonces, hilándolo con otros programas, esto de el miedo al error, por ejemplo, es la sensación de fracaso frente a las cosas que no sabemos y que hacemos a veces sin saberlas y que no salen con el resultado esperado y consideramos un fracaso. Cuando empezamos a salir de esta zona conocida, entramos en zonas donde vamos a tener que experimentar. Y habrá cosas que saldrán muy bien desde el primer intento y cosas que no van a salir inmediatamente y cosas que no sé qué hacer y voy a tener que improvisar en el momento. Pero esa mini cuota de estrés me va a llevar a un gran aprendizaje. No sé si... Sí, quería aportar por ahora de que a veces creemos que hay que luchar para salir de esta zona de confort. Y en realidad simplemente se trata de cambiar la perspectiva e intentar algo nuevo. John Grinder dice que una pequeña modificación en nuestro procesamiento mental, en nuestra toma de decisiones, una muy pequeñita en el largo trayecto, produce cambios asombrosos. Entonces, muchas veces lo que nos traba es esto, hoy, todo lo que tengo que enfrentar. No hay nada que enfrentar. Simplemente hay que hacer un pequeño cambio y todo cambia. Si Penélope con
solo dejar de ir a la estación, o en vez de la estación hubiera ido a un bar a tomar un café, su vida hubiera cambiado sin necesidad de enfrentar nada. Entonces se trata de un pequeño cambio que va a generar gigantescos cambios. Sí, el hecho de saber, o sea, qué es lo principal tema por el cual traemos este ítem acá, es saber que esta zona de seguridad existe y que nos puede llegar a poner trabas a la hora de tomar decisiones o al menos al plantearnos una nueva posibilidad. Conociéndola y sabiendo que nos puede jugar en contra, ya es el primer paso para empezar a desmenuzar esto y animarnos a ir un paso más. Encontré una definición muy linda de genialidad por un experto de neurociencias que habla que es la capacidad de hacer cosas diferentes y dignas de admiración. Entonces justamente esto, algo diferente es algo que no es conocido, de algo que está más allá de lo que todos conocemos. Y no solo es diferente, sino que a la vez es digno de admiración. Es decir, las personas que han ido un paso más fuera de su zona de conocimiento, muchas veces han sido admiradas. Entonces, bueno, este experto en neurociencias hablaba sobre todos los artistas del Renacimiento, por ejemplo. Y en esto, de cuáles son los componentes para poder hacer algo diferente y a la vez digno de admiración, hay 4 cosas principales. Una es la curiosidad, ¿sí? La curiosidad nunca va a ser en base a lo que ya conozco, porque si ya lo conozco no me da una intriga, no me da algo que no... La curiosidad es algo que no sé y que posiblemente quiera saber, o que me interese. No está dentro de lo conocido. Entonces ese es el primer paso, mirar hacia afuera, mirar hacia otro lado. El segundo paso es la valentía, o que también viene un poco implicado como primer paso, porque animarme a mirar un poco más allá también tiene que ver con la valentía previa de empezar a preguntarme si no hay algo más y permitirme hacerlo. Lo que hemos dicho en otros programas, el permitirme estar equivocado o el permitirme dudar de lo que ya conozco, viene uniendo esto de la curiosidad y la valentía. Y una vez hecho esto, es dar el primer paso y empezar a sostenerlo. Entonces viene la perseverancia. Porque al principio dijimos que cuando uno sale de esta zona de seguridad y empieza a entrar en la zona de aprendizaje, hay una cuota de ansiedad y de estrés. Y eso es una sensación incómoda, porque a los seres humanos, ya dijimos, nos gustan las certezas, nos gustan los caminos conocidos, nos gusta tener trazadas todas nuestras vías neuronales para ya tener las herramientas. El no tener el control, el no saber qué hacer, le da una reminiscencia de una sensación de riesgo y muerte. Entonces, saber que eso es un engaño de nuestro cerebro que quedó chipeado a la antigua, y frente a estas sensaciones de alerta, empezar a hacer un paso tras otro, teniendo en claro cuál es mi objetivo y guiado por esta curiosidad. Y después viene el último paso, que es la pasión. Entonces, cuando yo ya sé que este camino tiene corazón, como hemos hablado en otros programas, el empezar un camino con corazón me motiva a sostener todo esto, porque hay un sentido, hay algo en lo que yo creo que está detrás de todo esto. Entonces me sostiene en el seguir perseverando pese a algunas incomodidades. Algo que no mencionamos es cómo se genera esta zona de confort. Empieza cuando de alguna forma tenemos este miedo a lo desconocido, ¿no? Ese miedo no lo enfrentamos por una falta de confianza en nosotros. Pensamos que al enfrentarlo va a tener alguna consecuencia negativa hacia nosotros. ¿Eso qué genera? Al no enfrentarlo nos estancamos, nos quedamos paralizados ante X situación. Paralizarnos refuerza este surco neuronal de que tenemos que tenerle miedo. Al tenerle miedo, al reforzarlo, se genera más falta de confianza y ahí entramos en un bucle negativo en el que cada vez nuestra zona de confort se va achicando. Y algo muy común es el pensar que si nosotros salimos de la zona de confort no vamos a poder volver de vuelta.
como que es un salto al vacío, cuando en realidad, cuando se sale de esta zona, cuando nos acercamos a lo desconocido, tenemos más cosas que son conocidas ahora, o sea, nuestra zona de confort se amplió. ¿Cuáles serían, aparte de los que comento, algunos pasos que nos pueden servir para salir? Bueno, el primero era este de, ya conociendo cómo funciona nuestro cerebro en relación a la certeza que busca certeza, ya tenemos un gran paso. A partir de ahí podemos empezar a analizar el diálogo interno que tenemos nosotros y ver cuándo estamos hablando desde este cerebro primitivo que nos está diciendo, no, nos quedemos acá porque acá está todo bien. Después el autoconocimiento, en el sentido de llegar a conocer realmente cuáles son nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Eso a través de la prueba, obviamente, para contrastarlo con la realidad. A veces nos autolimitamos en cosas que tenemos capacidades solamente por una creencia. Bueno, trabajar en la motivación para el cambio. O sea, que cuando hablemos de cambio no sea algo que nos dé miedo y nos frustre, sino tomar el cambio como algo positivo. Bueno, la técnica del Kaizen, que hablamos varias veces, de esto de mejorar un 1% todos los días, es como que salimos sin enterarnos de la zona y cuando nos dimos cuenta, nuestra zona de confort creció muchísimo. Buscar personas también que tengan interés en salir de esta zona y ampliar su mapa mental, su percepción del mundo es positivo. Bueno, que es lo que mencionamos siempre, el contexto. Porque si nos rodeamos de personas que ni siquiera están interesadas en ampliar su campo de visión, por llamarlo de alguna forma, nos terminan arrastrando a eso también. Sí, en ese caso lo que va a hacer es, digamos, nuestro refuerzo negativo, porque una parte nuestra, dijimos, tiene miedo y va a intentar frenarnos. ¿Sí? Este cerebro más básico de nuestra supervivencia va a prendernos una alarma y va a decir no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. En nuestro caso, no empieces un programa de radio, el cerebro de Rocío en el 2020, no lo hagas, ¿qué vas a hacer? Vas a hacer el ridículo. Entonces tenemos un refuerzo negativo, tenemos un área negativa ahí, que nos quiere poner un freno. Y si, digamos, en nuestras compañías y en nuestro contexto nos rodeamos de gente que refuerce en ese lado, es mucho más probable que en nuestra duda nos orientemos más hacia ese lado. Si nosotros ya tenemos una certeza absoluta, por ahí es mucho más difícil que un contexto nos cambie, ya sea para bien o para mal, como a Penélope. Pero cuando uno está en duda y quiere empezar un proceso pese a tener miedo, por eso la valentía, es importante elegir bien con quién compartir estos procesos o de quién rodearse. Sí, el cerebro del error en el 2020 y el de Fran en el 2022, pero bueno, tuve personas que también, ¿no?, impulsaron. Y bueno, no sé cómo estamos de hora como para la historia. Y si querés hacer el resumen y vamos a la historia. Ok. Quiero agregar algún puntito en resumen, pero vamos. Bueno, lo primero que dijimos fue que la zona de confort es un estado mental en el que tenemos seguridad. O sea, decía que es una estrategia de supervivencia. Por eso, lo primero nos invitaba a poner nuestra vida en nuestras propias manos. No esperar que venga de afuera, sino que para eso hay que salir a esta zona donde no tenemos la certeza. Esto de la zona de confort y tender al estancamiento, Laura nos contaba que viene de la fisiología pura, en el que en la prehistoria nosotros preferíamos tener que quedarnos en zonas que nosotros conocíamos, sabíamos que íbamos a tener alguna amenaza que nos pueda agarrar desprevenidos. También nos contó un poco de la hormesis. Sí. Que es justamente una cuota de estrés
que la necesitamos para poder seguir creciendo. Que justamente valida de dónde sale el concepto de zona de confort, que eran psicólogos que llegaron a que con una dosis de estrés o ansiedad mínima, el rendimiento de las personas aumenta. Pero si llegamos a un umbral, si superamos cierto umbral de estrés, nuestro rendimiento puede llegar a bajar mucho. En eso es equivalente, por ejemplo, al ir al gimnasio. Si nosotros vamos y siempre levantamos la pesa de 5 kilos, en un primer momento nos va a servir. Pero después de un año de levantar 5 kilos, no vamos a estar en una zona de estancamiento. Entonces el concepto de hormesis o pequeña cuota de estrés es pasar de una pesa de 5 a 6, a 7. También la genialidad, la definición de genialidad, que básicamente dice que aparece de hacer cosas diferentes. Y no podemos hacer cosas diferentes si hacemos siempre lo mismo. Bueno, nos dio 3 cosas importantes a tener en cuenta a la hora de intentar salir de esta zona de confort, que es la curiosidad. Que la curiosidad es esto que nos va a motivar a salir de lo conocido y buscar nuevas experiencias. La valentía para permitirnos, porque no es fácil a primera vista explorar estas nuevas cosas, y la pasión, que algo nos motive a seguir por este camino de incertidumbre. Después, algunos pasos era ser consciente del diálogo interior que tenemos, saber que estamos hablando a veces desde nuestro cerebro primitivo y no de algo que realmente tenga un fundamento lógico. El autoconocimiento, ver cuáles son nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Trabajar con personas que también estén motivadas, cuidar nuestro contexto para rodearnos de personas que también les interese no estancarse. Y buscar hacer cambios pequeños y cotidianos para que este cambio no sea tan brusco y no lleguemos a la zona de pánico, le llamamos, que era esta en la que la ansiedad superaba un umbral en el que nuestro rendimiento bajaba. Excelente, excelente, Fran y Ro. Es un tema tan profundo, que antes les dejo el dato. El martes en Más que Bien con Actisdana, que hacemos en Show Sport, hablamos sobre diálogo interno y estrategias para vencer el diálogo interno que nos interrumpe. Lo pueden encontrar en mi Instagram. Otro tema a destacar es que nuestro cerebro entra en pánico, como decía Fran, también porque nos estresamos y pensamos que es mucho lo que hay que enfrentar. Y no es así. Simplemente se trata de hacer pequeños cambios de dirección y o de misión, a veces, que nos planteamos en la vida. Ortega y Gasset, el gran filósofo español, decía: el hombre es el hombre y sus circunstancias, su contexto. Y eso es verdad. Entonces, esta estrategia de fíjate con quién te rodeas, si van hacia adelante, si quieren un cambio, quieren avanzar o no. Y esa es una micro toma de decisiones. Si en vez de ir a la estación de tren a repetir el ritual de me siento segurito esperando que todo cambie, o empezar a relacionarse con gente que va, viene, piensa, ama y siente. A la Ro la pueden encontrar en Más que Salud, en Instagram, y nuestros programas de Escuela de Gigantes en nuestro canal de YouTube. Yo decía que otro de los temas era la energía, y ustedes hablaron del tema de la energía, y yo lo relaciono también con la circunstancia y los contextos de la energía, que es un tema también muy profundo para hablar de que hay como un vampirismo, entre comillas, en los contextos y a veces en las personas. Apenas logramos juntar un poquito de energía, o el contexto o la persona que tenemos al lado nos la chupa, por decir así, o nos quita el ánimo, o nos quita la motivación. Y por eso tantas
estrategias de vende humo o de estafas trabajan sobre esto, decir, mira, la gente no quiere tu éxito, siempre te han frustrado, vos obtenés el éxito por tu cuenta. Y como hay una herida ahí, sirve para crear estafas. De ninguna forma estamos hablando de eso. Lo que estamos hablando es que tenemos una energía y un tiempo disponible. No tenemos toda la energía del mundo. Y a veces llegamos con todas las ganas, o estamos en todas las ganas, ya sea en un trabajo, una relación, un grupo de amigos, y nuestra energía es así, se disipa, se va. Entonces, una de las claves es cuidar nuestra energía y que haya un respeto del orden, diría Bert Hellinger, que de las constelaciones, que es que cuánto pongo yo y que cuánto me devuelve o el sistema o mis compañeros de trabajo o mi pareja o mis amigos, ¿sí? O sea, yo tengo que poner, pero no tengo que ser el que pone siempre. También tengo que cuidar que los otros me retroalimenten, porque si no, termino siendo vampirizado por mi propia actitud. Y nos pasa que después de un tiempo, mucha gente te dice, y desperdicié mi vida siempre dando y nunca recibiendo. Bueno, fíjate si vos aportas, que aporte el otro. Si Penélope, hoy tenemos celular, ¿sí? Pero hubiera recibido una carta al menos de este hombre, o un mensaje, si ya voy el mes que viene, te llamo, vengo, hay una devolución y Penélope hubiera tenido más fuerza, hubiera podido tomar acción, o de última, algo contra qué pelear o actuar. Siempre puso y se quedó sin nada. Entonces hay que ver las trayectorias y ver los escenarios futuros. Me parece que esa es la clave. ¿A dónde nos está llevando en el futuro nuestra zona de confort? O ese estado de estoy bien porque es lo conocido. Y por eso quiero ir a esta película, hablando de vampiros, de Crepúsculo. Y me parece muy interesante porque todas las películas, si han tenido éxito, hablan de algo que todos vivimos, si no, no tendría éxito. Y esa película de Crepúsculo, la chica se enamora de un vampiro. Y sabe que es un vampiro bueno, pero es un vampiro. Sí. Y ella sigue en esa relación con el vampiro, porque el contexto, el otro que tenía frente era un hombre lobo. ¿Sí? Entonces, el contexto, circunstancia, no era la mejor cita. Bueno, la mejor estrategia hubiera sido que se hubiera ido de ese pueblo, sin tener que pelear ni con hombres lobos, ni con vampiros. Pero ella siguió en esta comodidad, en este supuesto romance con el vampiro, se terminó convirtiendo en un vampiro. Y no solo eso, tuvo vampiritos, ¿sí? Tuvo un hijo vampirito. Entonces, condenó a su hijo a un destino de zona de confort, de quedarse en ese pueblo entre vampiros y hombres lobo, y en vez de vivir, ¿sí? Se transformó en un vampiro ella y condenó a sus hijos a ser vampiros. Y quiero también romper este hechizo de los vampiros, o el hechizo de Penélope, o el de el muelle de San Blas. Pareciera que en esto de estas zonas del limbo de la mente, son agradables, románticas. Mañana voy a publicar un flyer en mi Instagram, que lo tengo ahí, que es: si confías en tu mente, confías en un ilusionista. ¿Sí? La mente te vende una fantasía y te dice, está todo bien, está todo bárbaro. Y seguís con el vampiro, seguís yendo como Penélope de estación de tren, al mismo trabajo que te agobia, que te pone triste, que te amarga, al mismo contexto que te vampiriza, y no solo te condenás a vos mismo, condenás a los que más amás vos, como sería tu hijo. No hay nada bello en la locura, aunque pareciera que sí. Yo a veces en algunos cursos muestro una escena de Don Juan de Marco, que está loco, hermosa película con Johnny Depp, y claro, y es Johnny Depp, y está disfrazado de Don Juan de Marco,
Y les digo, bueno, ¿qué ven en esta película? Y todos vienen, que el coaching, que esto, que la PNL, que no sé qué, y que hacemos esto, hacemos lo otro. Pero nadie ve lo obvio, ¿sí? Que es, el tipo está loco y con una espada capaz de matar a alguien. Entonces la mente es ilusionista. Te crea escenarios falsos, promesas falsas como volveré, que le dice a Penélope. La realidad son los hechos. Y tenés que buscar el intercambio que si vos pones que te devuelvan un buen salario, que te devuelvan un trabajo colaborativo, que tu pareja ponga de lo mismo que pones vos, que tus hermanos, amigos también pongan lo mismo que vas poniendo vos. Porque si no, vos mismo estás vampirizando tu energía y obviamente va a ser muy difícil de salir y no solo te vas a condenar vos, sino a los demás. Que vos más amás, como el hijo vampirito de la película Crepúsculo. Conclusión, una de las tantas conclusiones. Toma la vida en tus manos, decidí nuevas estrategias, imagina un escenario preguntándote, como decía Milton Erickson, tengo curiosidad, ¿cómo sería si pudieras hacer tal cosa? ¿Cómo sería si te amaran como te mereces? ¿Cómo sería si te pagaran el salario que te mereces? ¿Cómo sería tener los amigos que te mereces o que te gustaría tener? Y ahí empieza nuestra maravillosa imaginación, nuestra maravillosa parte humana que supera la reptil y el mamífero. Como siempre, una invitación a despertar el gigante que hay en vos, en esta escuela de gigante que comparto muy alegremente con mis dos maravillosos hija más grande y el más pequeñín, que de pequeño no tiene nada. Rocío Ortiz Dana, médica, especialista en medicina del estrés, del bienestar en realidad. La pueden encontrar en Más que Salud y en Pato a la Mañana y también en La Bula y el Arte los domingos con su columna de El Arte del Bienestar. Francisco Yacasi, ingeniero biomédico, y quien les habla, Marcelo Ortiz Dana, abogado, autor, trainer y creador de modelos de PNL y de constelaciones familiares. Muy bien, muchas gracias por los que están del otro lado escuchándonos y gracias a Marce por sus palabras de tanto afecto. Llegamos hasta acá hoy con Escuela de Gigantes. Muchas gracias.